Llegué a las 2 de la tarde, con el vestido rosado en las manos y el corazón lleno de orgullo. La fiesta de 15 años de Isabela empezaba a las 4, pero quería llegar temprano para ayudar con los preparativos, como siempre había hecho, como hice cuando Carmen se casó, como hice en todos los cumpleaños importantes de la familia durante los últimos 50 años. Toqué el timbre de la casa en Kendall. Nadie abrió, toqué otra vez, más fuerte esta vez. El timbre funcionaba perfectamente. Lo había arreglado yo mismo el mes pasado, cuando Carmen se quejó de que no sonaba bien. Pero nadie vino a la puerta. Esperé 5 minutos y volví a tocar. Nada. Llamé a Carmen desde mi celular. Me salió el buzón de voz. Llamé a Isabela. También buzón de voz. Llamé al yerno, a ese Steven que nunca me había caído del todo bien, pero que había aprendido a tolerar por amor a mi hija. Buzón de voz. Me senté en los escalones de la entrada con el regalo en el regazo, pensando que tal vez habían salido a hacer algo de último minuto. Comprar hielo, recoger las flores, buscar algo que se les había olvidado. Isabela me había dicho el martes que necesitaban recoger el pastel en la panadería cubana de la calle 8. Seguramente era eso. Esperé 1 hora. A las 3:15 decidí caminar alrededor de la casa. El patio trasero estaba vacío. No había sillas puestas, no había mesas decoradas, no había absolutamente nada preparado para una fiesta que supuestamente empezaba en 45 minutos. El corazón me empezó a latir más rápido. Algo no estaba bien. Isabela había estado planeando esta fiesta durante meses. Habíamos escogido la música juntos. Habíamos probado la comida del catering. Habíamos ensayado el baile que íbamos a hacer ella y yo. No era posible que se hubieran olvidado. Volví a tocar el timbre. Esta vez mantuve el dedo presionado por 10 segundos. El sonido se escuchaba claramente desde afuera. Sabía que funcionaba. Pero la casa seguía en completo silencio. Llamé otra vez a Carmen. Esta vez sí contestó. Hola, papá. Carmen, estoy aquí en tu casa. ¿Dónde están? La fiesta empieza en media hora y no hay nadie. Se quedó callada por unos segundos. Demasiados segundos. Papá, ¿no recibiste mi mensaje? ¿Qué mensaje? Te dejé un mensaje de voz ayer en la noche. La fiesta se cambió de lugar. ¿Se cambió de lugar? ¿A dónde? Otra pausa larga. Al club. Decidimos hacerla en el club social de Coral Gables. ¿Cuál club? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no contestaban el teléfono? Es que hemos estado súper ocupados, papá. Tú sabes cómo son estas cosas. No, yo no sabía cómo eran estas cosas. En mi familia, cuando se cambiaba algo importante, se le decía a todo el mundo con tiempo. En mi familia el abuelo era el primero en enterarse, no el último. Dame la dirección del club y voy para allá ahora mismo. No, papá, ya no vengas. Es que ya se está acabando la fiesta. Ya se estaba acabando. Eran las 3:30 de la tarde. La fiesta supuestamente había empezado a las 4. ¿Cómo que ya se está acabando? ¿A qué hora empezó? Empezó temprano, papá. A las 12. A las 12 del día. Habían empezado la fiesta de 15 años de mi nieta. A las 12 del día y nadie me había avisado. Mientras yo estaba en mi apartamento preparándome, poniéndome mi traje azul marino, el único traje bueno que tengo, envolviendo cuidadosamente el regalo más caro que había comprado en años. Mi familia estaba celebrando sin mí. Carmen, yo estoy aquí con el regalo de Isabela. Llevo 2 horas esperando. Ay, papá, lo siento. Fue un malentendido. Tráeme el regalo mañana cuando vengas a almorzar. Un malentendido. Los 15 años de mi única nieta. Y había sido un malentendido que yo no estuviera ahí. Me quedé sentado en esos escalones hasta que se puso el sol, con el vestido rosado todavía en mis manos, tratando de entender cómo era posible que mi propia familia me hubiera dejado afuera del día más importante en la vida de Isabela. Algo había pasado, algo que Carmen no me quería decir, pero iba a averiguar qué era. Digite 2 para continuar, tentar nuevamente E2, editar B bloque 2, escalada de extrañeza, 800 palabras. El domingo por la mañana llamé a Isabela directamente. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber si ella sabía que yo había estado esperando en la puerta de su casa como un tonto durante horas. Hola, abuelo, me dijo, pero su voz sonaba distinta, forzada, como cuando era pequeña y había hecho algo malo. Isabela,
Mi amor, quiero darte tu regalo. ¿Puedo pasar por tu casa? Es que no estoy en casa, abuelo. Estoy en casa de mi amiga Ashley. ¿Y cuándo regresas? Tengo algo muy bonito para ti. No sé, abuelo. Tal vez la próxima semana. La próxima semana. Mi nieta, que siempre había sido pegada a mí, que me llamaba cada 2 días para contarme de la escuela, de sus amigas, de sus planes. Ahora no tenía tiempo para verme durante una semana entera. ¿Cómo estuvo tu fiesta, princesa? Me da mucha pena que no pude estar ahí. Silencio. Un silencio muy largo. Estuvo bien, abuelo. ¿Bien? Isabela había estado planeando esa fiesta durante meses. Me había mandado fotos del vestido. Me había enseñado los pasos del baile que habíamos ensayado. Me había contado de cada detalle. Y ahora solo me decía que había estado bien. ¿Bailaste el vals que practicamos? Sí, abuelo. Oye, tengo que colgar porque Ashley me está esperando. Me colgó antes de que pudiera decirle que la amaba. Esa tarde manejé hasta el Publix donde Carmen hace las compras todos los domingos. Pensé que tal vez la encontraría ahí y podríamos hablar cara a cara sin teléfonos de por medio. Caminé por todos los pasillos durante 1 hora, pero no la vi. El lunes decidí pasar por el Hospital Jackson, donde trabaja Carmen. Le dije a la recepcionista que era su padre y que necesitaba verla por una emergencia familiar. Carmen salió después de 10 minutos con cara de preocupación. ¿Qué pasó, papá? ¿Estás bien? Estoy bien, pero necesito hablar contigo sobre lo que pasó el sábado. Su cara cambió inmediatamente. La preocupación se convirtió en algo que no pude identificar. ¿Molestia? ¿Culpa? Papá, ya te expliqué. Fue un malentendido. Carmen, yo conozco a mi nieta. Llevaba meses hablándome de esa fiesta. No es posible que se les olvidara avisarme que se había cambiado. No se nos olvidó. Te dejé un mensaje de voz. No recibí ningún mensaje de voz, Carmen. Bueno, tal vez tu teléfono tuvo problemas. Mi teléfono funcionaba perfectamente. Había recibido otras llamadas ese día. Había recibido el mensaje de la farmacia, recordándome que recogiera mis medicinas. Había recibido una llamada de mi seguro médico. Mi teléfono funcionaba bien. ¿Dónde fue la fiesta exactamente? Carmen miró su reloj. Papá, tengo que regresar al trabajo. Tengo pacientes esperándome. Respóndeme nada más esa pregunta. ¿En qué club fue la fiesta? En el club de Coral Gables. ¿Cómo se llama el club, Carmen? El club social. Tú no lo conoces. Yo conozco todos los clubes sociales de Coral Gables. Llevo viviendo en Miami 45 años. Conozco cada lugar donde los cubanos hacen sus fiestas familiares. ¿El club español? ¿El Biltmore? ¿El Country Club? Papá, de verdad tengo que irme. Los pacientes me necesitan. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el hospital, dejándome parado en el estacionamiento con más preguntas que respuestas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana, dándole vueltas a todo lo que había pasado. Carmen mintiendo sobre el mensaje de voz, Isabela actuando fría y distante. La fiesta que supuestamente había cambiado de lugar, pero nadie sabía decirme a dónde. El martes por la mañana decidí llamar a mi hermana Rosa. Ella había estado muy unida a Carmen desde que Patricia murió. Si alguien sabía la verdad era Rosa. Rosa, tú fuiste a la fiesta de Isabela el sábado. ¿Qué fiesta, Alfonso? La fiesta de 15 años de Isabela, mi nieta. Ay, Alfonso, yo no sabía que Isabela había hecho fiesta de 15. Carmen no me invitó. Carmen no había invitado a mi hermana Rosa a la fiesta de 15 años de su propia sobrina. Rosa, que había cargado a Isabela cuando era bebé, que le había enseñado a hacer flan cubano, que había estado en cada cumpleaños de esa niña desde que nació. Algo estaba muy mal. Dígite 3 para continuar tentar nuevamente E3 editar bloque 3. Contexto histórico devastador. 820 palabras. Después de hablar con Rosa, me senté en mi sillón favorito. Ese de cuero marrón que Patricia y yo compramos cuando nos mudamos a este apartamento en 1985. Y empecé a recordar todo lo que había hecho por Isabela durante estos 15 años. Cuando Carmen se quedó embarazada de Isabela, Steven todavía estaba en la universidad estudiando ingeniería. No tenían dinero ni para los pañales. Yo trabajaba de supervisor en una empresa de construcción en Hialeah y cada viernes les daba $300 de mi sueldo
para que pudieran pagar la renta del apartamentico donde vivían en Sweetwater. Durante 2 años, cada viernes, sin falta. $300 que yo no me gastaba en mí mismo para que mi nieta tuviera todo lo que necesitaba. Cuando Isabela nació, el hospital me dejó cargarla antes que a Steven. Carmen me puso a mí como la primera persona de contacto después de ella en todos los papeles médicos. «Papi, si a mí me pasa algo, quiero que tú cuides a mi bebé», me había dicho mientras Isabela dormía en mis brazos. Los fines de semana que Steven trabajaba tiempo extra, yo me quedaba con Isabela. Le daba sus biberones, le cambiaba los pañales, la llevaba al parque de Westchester donde le enseñé a caminar agarrándose de mis dedos. Patricia tomaba fotos de todo, diciéndome que Isabela iba a querer ver esas memorias cuando fuera grande. Cuando Isabela tenía 5 años y Carmen quiso regresarla al trabajo, yo manejé hasta la casa de ellos todas las tardes durante 6 meses para recoger a la niña de la escuela. Steven llegaba del trabajo a las 7 y yo me quedaba con Isabela desde las 3 hasta las 7, ayudándola con las tareas, dándole la merienda, leyéndole cuentos en español para que no se le olvidara el idioma de sus abuelos. A los 8 años, Isabela quiso aprender a tocar piano. Steven dijo que las clases eran muy caras, que mejor esperaran unos años. Yo manejé hasta la casa de música en Coral Gables y pagué 6 meses de clases por adelantado, $120 al mes durante 3 años, hasta que Isabela decidió que prefería el baile. Entonces pagué las clases de baile. En el estudio de danza de la señora Margarita en la calle 8, donde Isabela aprendió salsa, merengue y bachata. 2 veces por semana durante 5 años, yo la llevaba y la recogía, porque Carmen trabajaba turnos dobles en el hospital. El año pasado, cuando Isabela cumplió 14, me dijo que quería una fiesta de 15 años, como las que había visto en las telenovelas. Una fiesta grande, con vestido princesa, con vals, con toda la familia. «Abuelo, tú me vas a acompañar al baile, ¿verdad? Como el papá acompaña a la quinceañera, pero tú eres más importante que cualquier papá». Steven había fruncido el ceño cuando Isabela dijo eso, pero no dijo nada. Carmen sonrió y me abrazó. «Isabela tiene razón, papi. Tú has sido más que un abuelo para ella. Has sido su segundo papá». Empezamos a planear la fiesta en enero. Cada domingo, después de misa en la iglesia de San Juan Bosco, nos reuníamos en casa de Carmen para hacer listas. La comida, la música, las invitaciones, las decoraciones. Isabela quería que todo fuera perfecto. Fuimos juntos a escoger su vestido. En una boutique de Coral Gables, Isabela se probó 7 vestidos diferentes antes de decidirse por uno rosado con lentejuelas plateadas que costaba $800. Steven dijo que era demasiado caro. «No te preocupes», le dije. «Yo me encargo del vestido de mi nieta». Pagué los $800 sin pestañear. Era el vestido de 15 años de Isabela, el vestido más importante que iba a usar en toda su vida. No había precio demasiado alto para mi princesa. Ensayamos el vals durante semanas, en la sala de mi apartamento, con Patricia mirándonos desde su foto en la mesa del comedor. Isabela y yo practicamos los pasos hasta que los supimos de memoria. «Abuelo, cuando baile contigo en mi fiesta, toda mi escuela va a ver que tengo el abuelo más elegante de Miami», me decía Isabela riéndose cuando yo me equivocaba en algún paso. Reservamos el salón de fiestas de la iglesia para el 15 de noviembre. Pedimos la comida en el restaurante Versalles. Contratamos al disc jockey que había puesto la música en la boda de Carmen. Todo estaba planeado al detalle, o eso creía yo, porque ahora sentado en mi sillón de cuero marrón me daba cuenta de que mientras yo estaba planeando la fiesta más importante en la vida de mi nieta, alguien más estaba planeando algo completamente diferente, algo que no incluía al abuelo, que había pagado todo. Digite 4 para continuar tentar. Novamente 4 editar bloque 4, escalada de irrespetos, 830 palabras. El miércoles por la mañana decidí manejar hasta la iglesia de San Juan Bosco para hablar con el padre Martínez. Si habían cambiado el lugar de la fiesta del salón de la iglesia a algún club, el padre debía saber algo. «Don Alfonso», me saludó el padre cuando me vio entrar a la oficina parroquial. «¿Cómo está usted?» «Padre, vengo a preguntarle sobre la reservación del salón para la fiesta de Isabela el sábado pasado.
El padre Martínez me miró confundido. ¿Cuál reservación, don Alfonso? No teníamos ninguna fiesta reservada para el sábado. Se me aflojaron las piernas como si me hubieran quitado los huesos. Padre, yo hice esa reservación en febrero. Pagué por adelantado los $300 del salón. Déjeme revisar el libro de reservaciones. El padre abrió un libro grande y comenzó a pasar las páginas lentamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis propios oídos. Don Alfonso, aquí dice que usted canceló la reservación el mes pasado. El 30 de septiembre, para ser exacto. Yo cancelé. Padre, yo nunca cancelé nada. Aquí dice que llamó su hija Carmen y dijo que la familia había decidido hacer la fiesta en otro lugar. Nos pidió que le devolviéramos el depósito a usted. Carmen había cancelado la reservación de la iglesia sin decirme una palabra. Carmen había recibido mis $300 de vuelta y nunca me había mencionado que había cancelado el lugar donde íbamos a celebrar los 15 años de Isabela. ¿Usted le devolvió el dinero a Carmen? No, don Alfonso. Le mandamos un cheque a su dirección, como usted nos había indicado cuando hizo la reservación original. Manejé de vuelta a mi apartamento, con las manos temblándome en el volante. Revisé toda mi correspondencia del mes pasado. Entre las cuentas del seguro médico y las cartas del banco, encontré un sobre de la iglesia que nunca había abierto. Adentro estaba el cheque de $300 con una nota del padre Martínez. Como solicitado, aquí está el reembolso de la reservación cancelada. Carmen había usado mi nombre para cancelar la reservación. Había hecho que me enviaran el dinero de vuelta y nunca me había dicho nada. Durante 6 semanas, yo había creído que íbamos a hacer la fiesta en el salón de la iglesia, mientras ella sabía perfectamente que había cancelado todo. Esa tarde llamé al restaurante Versalles donde habíamos pedido la comida. Habla Alfonso Herrera. Quiero confirmar mi orden para la fiesta del sábado pasado. Un momento, señor Herrera. Aquí tengo la información. Su orden fue cancelada el 5 de octubre. El 5 de octubre. Más de un mes antes de la fiesta. ¿Quién la canceló? Su hija, la señora Carmen González. Dijo que habían decidido cambiar de restaurante. Carmen había cancelado la comida también. Carmen había desbaratado todo lo que habíamos planeado juntos durante meses, y yo había seguido practicando el vals con Isabela, como si nada hubiera pasado. Llamé al disc jockey. Oiga, habla Alfonso Herrera sobre la fiesta del sábado. Ah, sí, don Alfonso. Su hija Carmen me llamó hace como 3 semanas para cancelar. Me dijo que habían contratado otra persona. 3 semanas. Carmen había estado cancelando todo durante semanas, mientras me seguía invitando a los ensayos del vals, mientras seguía hablándome de lo bonita que iba a estar la fiesta, mientras me dejaba pagar el vestido de $800, creyendo que era para una celebración donde yo iba a estar presente. Esa noche no cené. Me senté en mi sillón con la foto de Patricia en las manos y traté de entender qué había hecho mal. Patricia siempre había sido la que entendía a Carmen mejor que yo. Si Patricia estuviera viva, ella me explicaría qué estaba pasando, por qué mi propia hija me estaba mintiendo en la cara semana tras semana. El jueves por la mañana, llamé a mi compadre Miguel, el que había sido padrino de bautizo de Carmen. Miguel, ¿tú sabías algo de una fiesta de Isabela el sábado pasado? ¿Fiesta? No, compadre, no sabía de ninguna fiesta. ¿Carmen no te invitó? Carmen, no me has hablado en meses, Alfonso. Desde que Patricia murió casi no la veo. Mi compadre Miguel, que había cargado a Carmen cuando era bebé, que le había enseñado a manejar cuando tenía 16 años, que había pagado parte de su universidad cuando yo no alcanzaba con los gastos. Carmen tampoco lo había invitado a la fiesta de 15 años de su propia ahijada. Era como si Carmen hubiera decidido borrar de la fiesta a todas las personas importantes de la vida de Isabela. A mí, a mi hermana Rosa, a Miguel. Como si quisiera que Isabela celebrara sus 15 años sin ninguna conexión con su historia familiar, sin la gente que había estado ahí desde que nació. Pero, ¿por qué? Dígite 5 para continuar tentar nuevamente 5 editar bloque 5. Momento de ruptura devastador. 840 palabras. El viernes por la mañana decidí que ya no podía vivir con las dudas. Manejé directamente hasta la casa de Carmen en Kendall, sin llamar antes, sin avisar. Necesitaba respuestas y las necesitaba ahora. Steven abrió la puerta.
Su cara cambió inmediatamente cuando me vio. «Alfonso, ¿qué haces aquí?» «Vengo a hablar con Carmen. Está pasando algo y necesito saber qué es». Carmen no está. ¿Y Isabela? Isabela está en la escuela. Sabía que me estaba mintiendo. Eran las 10 de la mañana de un viernes. Isabela estudiaba en el Miami Senior High y yo sabía perfectamente que los viernes entraba hasta las 11. Steven, yo solo quiero entender por qué cancelaron todo lo que habíamos planeado para la fiesta de Isabela sin decirme nada. Steven se quedó callado por un momento muy largo. Después suspiró como si estuviera cansado. Alfonso, tal vez es mejor que hables con Carmen sobre esto. Llevo una semana tratando de hablar con Carmen y me sigue mintiendo. Tú eres el padre de Isabela. Dime la verdad. Steven miró hacia adentro de la casa, como si estuviera verificando que no hubiera nadie más escuchando. Mira, Alfonso, la fiesta sí se hizo. El corazón se me paró completamente. ¿Cómo que sí se hizo? Se hizo el sábado como estaba planeado, pero en otro lugar. Las palabras me llegaron como puñetazos directos en el estómago. Se me revolvieron las tripas igual que cuando me dio la úlcera hace 5 años. ¿En cuál otro lugar? En el club de mi trabajo, en el Fort Lauderdale Country Club. ¿Y por qué yo no fui invitado? Steven no me podía mirar a los ojos, porque Carmen decidió que era mejor hacer una fiesta más pequeña, solo con la familia inmediata. Familia inmediata. Yo que había criado a Carmen desde que tenía 2 años cuando su madre biológica nos abandonó. Yo que había sido más padre para Isabela que nadie. Yo que había pagado todo durante 15 años. Yo no era familia inmediata. ¿Quién estuvo en esa fiesta, Steven? Alfonso, no quiero crear más problemas. ¿Quién estuvo? Los padres de Carmen, quiero decir, los otros padres de Carmen, sus padres adoptivos. Se me nublaron los ojos como si me hubieran echado arena. Los padres adoptivos de Carmen, una pareja de americanos ricos de Pinecrest, que habían adoptado a Carmen cuando tenía 14 años, después de que su madre biológica se la llevó de mi casa, y después la abandonó en un hogar de crianza. Gente que conocían a Carmen desde hacía menos de 30 años, mientras que yo la había criado desde bebé. ¿Y quién más? Los abuelos americanos de Isabela, y algunos compañeros de trabajo míos, y las amigas americanas de Isabela de la escuela. Comprendí todo de golpe. La fiesta de 15 años de Isabela había sido completamente en inglés, con gente americana, en un club americano, sin nada que recordara que esa niña era cubana, sin nada que recordara de dónde venía su familia verdadera. Isabela preguntó por mí. Steven se quedó callado otra vez. ¿Isabela preguntó por mí, Steven? Sí, preguntó. ¿Y qué le dijeron? Carmen le dijo que habías decidido no venir porque no te gustaba la gente americana. Las piernas se me aflojaron tanto que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme ahí mismo en la entrada de la casa. Carmen le había mentido a Isabela. Le había hecho creer que yo había rechazado ir a su fiesta por prejuicios, cuando la verdad era que Carmen no me había invitado para que Isabela pudiera tener una fiesta más americana, sin abuelos cubanos que le recordaran su verdadero origen. Alfonso, lo siento mucho, dijo Steven. Yo traté de convencer a Carmen de que te invitara, pero ella dijo que era mejor así. Mejor así. Era mejor que mi nieta celebrara sus 15 años, creyendo que su abuelo la había rechazado por ser racista. Era mejor que Isabela empezara su vida adulta, pensando que el hombre que había pagado todo en su infancia era un viejo prejudicioso que no merecía estar en los momentos importantes de su vida. Me di la vuelta sin decir nada más y caminé hacia mi carro, con las piernas temblorosas. Cuando llegué al asiento del conductor, me quedé sentado ahí por no sé cuánto tiempo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi propia hija había destruido mi relación con mi nieta para poder fingir que éramos una familia americana normal. Había preferido lastimarme a mí, antes que admitir delante de sus amigos americanos que venía de una familia de inmigrantes cubanos trabajadores. Pero Carmen no sabía algo que iba a descubrir muy pronto. Digite 6 para continuar, tentar nuevamente y 6 editar bloque. 6 planificación silenciosa. 70-80 palabras. Manejé de vuelta a mi apartamento en silencio total. No puse música, no prendí la radio.
Solo el ruido del aire acondicionado del carro y mis propios pensamientos dándome vueltas en la cabeza como huracán. Cuando llegué a casa, me senté en mi mesa del comedor, esa de madera que Patricia y yo compramos en una tienda de muebles usados cuando Carmen tenía 8 años, y empecé a pensar con la cabeza fría. En todos mis años trabajando en construcción, había aprendido una cosa. Cuando algo se rompe, primero tienes que entender exactamente qué se rompió antes de decidir si vale la pena arreglarlo o es mejor empezar de nuevo. Lo que se había roto aquí no era solo una mentira sobre una fiesta. Lo que se había roto era el respeto. Carmen había decidido que yo era una vergüenza para ella, algo que tenía que esconder de sus amigos americanos para poder encajar en el mundo que quería para Isabela. Tonta, abrí el cajón de mi escritorio y saqué todos los papeles importantes que tengo guardados ahí desde hace años. Certificados, escrituras, documentos legales, todo organizado en carpetas como me enseñó Patricia. Ella siempre decía que un hombre tiene que tener sus papeles en orden porque nunca sabes cuándo los vas a necesitar. Entre esos papeles estaban las escrituras de la casa donde Carmen vive con Steven e Isabela. La casa de 4 cuartos en Kendall con piscina y patio grande, la casa que ellos creen que les pertenece. Esa casa la compré yo en el 2008, cuando Steven perdió su trabajo durante la crisis económica y no podían pagar más la renta del apartamento donde vivían. Carmen vino a mi apartamento llorando, con Isabela de 5 años agarrada de su mano, diciéndome que los iban a desalojar. Papi, no sé qué vamos a hacer. Steven no encuentra trabajo y ya debemos 3 meses de renta. Yo tenía exactamente $168,000 ahorrados en el banco, el dinero que había juntado durante 30 años, trabajando en construcción, el dinero que Patricia y yo habíamos guardado centavo por centavo para nuestra jubilación, para tal vez comprarnos una casita pequeña en Hialeah, donde pudiéramos vivir nuestros últimos años. Pero cuando vi a Carmen llorando y a Isabela preguntándome, «Abuelo, nosotros vamos a ser homeless», ya no lo pensé 2 veces. Fui al banco esa misma semana y saqué todo el dinero. Todo. Los $168,000 que representaban mi vida entera de trabajo. Encontré una casa en Kendall que costaba exactamente esa cantidad. Una casa con buen techo, con buenos cimientos, en un barrio seguro donde Isabela podría crecer tranquila. Pero cometí un error que Patricia me había advertido que no hiciera. Alfonso, si vas a comprar esa casa para Carmen, ponla a tu nombre, me había dicho Patricia. Después, cuando Steven encuentre trabajo y se estabilicen, les puedes pasar las escrituras. Pero por ahora protégete. Yo no le hice caso a Patricia. Pensé que era desconfianza innecesaria. Carmen era mi hija, Isabela era mi nieta. ¿Para qué iba a desconfiar de mi propia familia? Puse la casa directamente a nombre de Carmen y Steven. Les regalé $168,000 de mi jubilación sin ninguna protección legal, solo con la promesa de que nunca se iban a olvidar de lo que había hecho por ellos. Durante 15 años había creído que había hecho lo correcto. Carmen me visitaba todos los domingos, me traía a Isabela, me hacían sentir como si fuera parte importante de la familia. Nunca me cobraron la casa, nunca me pidieron que pagara por lo que había dado, pero también nunca reconocieron públicamente lo que yo había hecho por ellos. Y ahora entendía por qué. Es muy difícil presumir de tu casa americana bonita cuando tienes que explicar que tu padre cubano te la regaló con sus ahorros de toda la vida. Es muy difícil encajar con los americanos del club cuando tienes que admitir que tu nivel de vida viene del sacrificio de un inmigrante trabajador. Pero había algo que Carmen no sabía, algo que iba a cambiar todo. Cuando compré esa casa, el abogado me había explicado que aunque pusiera la propiedad a nombre de Carmen, yo podía mantener ciertos derechos legales. Derechos que nunca había usado porque nunca había tenido razón para usarlos. Hasta ahora. Dígite 7 para continuar. Tentar nuevamente. 7 editar bloque 7. Movimientos estratégicos, 850 palabras. El lunes por la mañana llegué a la oficina del abogado Raúl Mendoza a las 8 en punto. Don Raúl había sido mi abogado desde 1985, cuando Patricia y yo compramos nuestro apartamento. Un hombre serio, de mi edad,
que entendía cómo funcionan las familias cubanas y cómo a veces los hijos se olvidan de dónde vienen. Alfonso, ¿cómo está usted? Me saludó don Raúl cuando entré a su oficina. Necesito revisar los documentos de la casa que compré para mi hija Carmen en el Dino 6 2008. Don Raúl abrió un archivo grande y sacó una carpeta gruesa con todos los papeles de la compra. Aquí están todos los documentos. ¿Hay algún problema? Quiero saber exactamente qué derechos legales tengo sobre esa propiedad. Don Raúl se puso los anteojos y empezó a revisar los papeles página por página. Después de 10 minutos levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Alfonso, cuando compramos esta casa, usted me pidió específicamente que incluyéramos una cláusula de revocación por ingratitud familiar. ¿Se acuerda? No me acordaba perfectamente, pero don Raúl tenía razón. Patricia había insistido en que protegiéramos la compra de alguna manera, y el abogado había sugerido esa cláusula. ¿Qué significa exactamente esa cláusula? Significa que si los beneficiarios de la donación, en este caso Carmen y Steven, demuestran ingratitud grave hacia el donante, usted, la donación puede ser legalmente revocada. La propiedad regresaría a su nombre original. Se me aceleró el corazón como motor que arranca después de estar mucho tiempo parado. ¿Y qué constituye ingratitud grave? Exclusión deliberada de eventos familiares importantes, mentiras sistemáticas, negación del reconocimiento familiar, humillación pública del donante. Todas esas cosas califican. Don Raúl había descrito exactamente lo que Carmen me había hecho durante las últimas semanas. ¿Qué necesito para activar esa cláusula? Evidencia documentada de la ingratitud. Testimonios de terceras personas que hayan presenciado el maltrato y una declaración formal de su parte explicando los hechos. Le conté a don Raúl todo lo que había pasado, las mentiras sobre la fiesta cancelada, los lugares que nunca habían sido reservados, la exclusión deliberada de la celebración más importante en la vida de mi nieta, la historia falsa que le habían dicho a Isabela sobre por qué yo no había estado ahí. Don Raúl tomó notas detalladas mientras yo hablaba. Alfonso, esto definitivamente califica como ingratitud grave bajo la ley de Florida. ¿Tiene usted evidencia documental? Le mostré el cheque de reembolso de la iglesia, la confirmación de las cancelaciones del restaurante y del disc jockey, todo firmado por Carmen usando mi nombre sin mi permiso. ¿Y hay testigos? El padre Martínez de la iglesia, mi hermana Rosa, que tampoco fue invitada, mi compadre Miguel, Steven, que me admitió toda la verdad el viernes pasado. Don Raúl siguió escribiendo. ¿Usted quiere proceder con la revocación? Me quedé callado por un momento, pensando en Isabela, mi nieta, que había crecido en esa casa creyendo que era suya, que había decorado su cuarto con sus diplomas de honor de la escuela, que había invitado a sus amigas americanas a esa piscina que yo había pagado. Pero después recordé la cara de Steven cuando me dijo que Carmen le había mentido a Isabela, haciéndole creer que yo era un viejo racista que no había querido ir a su fiesta. Recordé los 15 años que había invertido en esa niña, solo para que me borraran de su vida como si nunca hubiera existido. Sí, don Raúl, quiero proceder. Muy bien, voy a preparar todos los documentos legales. El proceso puede tomar entre 4 y 6 semanas, pero basado en la evidencia que usted me ha mostrado, estoy seguro de que va a ser exitoso. Ellos van a saber que empecé el proceso, no hasta que esté todo finalizado. La primera notificación que van a recibir va a ser cuando un oficial judicial les entregue la orden de desalojo. Orden de desalojo. Carmen, Steven e Isabela iban a recibir una orden de desalojo de la casa que habían creído suya durante 15 años, la casa donde Isabela había crecido, la casa que ellos pensaban que podían usar para impresionar a sus amigos americanos mientras negaban al hombre que había pagado cada centavo. Don Raúl, cuando recupere la casa, quiero venderla inmediatamente. No quiere vivir ahí, no. Esa casa está llena de memorias de una familia que decidió que yo no era lo suficientemente bueno para ellos. Quiero venderla y usar el dinero para algo mejor. ¿Cómo qué? Sonreí por primera vez en una semana. Ya se me va a ocurrir. Digite 8 para continuar tentar nuevamente, 8 editar bloque 8,
La gran revelación, 950 palabras. 6 semanas después, un martes por la mañana a las 9 en punto, el oficial judicial tocó la puerta de la casa de Kendall. Yo estaba estacionado al final de la cuadra, dentro de mi Honda Civic plateado, esperando ver las caras de Carmen y Steven cuando recibieran los papeles que iban a cambiar sus vidas para siempre. El oficial era un hombre joven, alto, uniformado. Tocó el timbre 3 veces, antes de que Steven abriera la puerta. Desde donde estaba sentado, podía ver la confusión en la cara de mi yerno cuando el oficial le entregó el sobre manila grande. Steven lo abrió ahí mismo, parado en la puerta. Vi cómo su cara cambió de confusión a shock completo. Sus manos empezaron a temblar mientras leía los documentos. Después gritó hacia adentro de la casa, «¡Carmen! Carmen, ven acá ahora mismo!». Carmen salió corriendo, todavía en bata de baño. Steven le puso los papeles en las manos sin decir una palabra. Carmen los leyó rápido. Después los volvió a leer más despacio. Después miró al oficial judicial como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Debe haber un error». La escuché decir desde mi carro. «No hay error, señora», respondió el oficial. «Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Todos los detalles están en los documentos». El oficial se fue, y Carmen y Steven se quedaron parados en la puerta, leyendo y releyendo los papeles como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Entonces, Carmen levantó la cabeza y miró directamente hacia mí. Carro había llegado el momento. Encendí el motor y manejé lentamente hasta la entrada de la casa que yo había comprado con mis ahorros de toda la vida. Carmen y Steven me estaban esperando en el patio delantero, con los documentos legales todavía en las manos. «¡Papá!», gritó Carmen cuando me vio bajar del carro. «¿Qué significa esto?». Le quité los papeles de las manos y los miré como si fuera la primera vez que los veía. «Ah, ya llegaron los documentos de la revocación de donación por ingratitud familiar. Don Raúl me dijo que iban a llegar esta semana». «¿Revocación de donación?». Steven me miraba como si yo estuviera hablando en chino. «Sí, Steven. Cuando yo compré esta casa en el 2008, con mis $168,000, mi abogado me aconsejó que incluyera una cláusula de protección, por si ustedes algún día decidían que yo no era lo suficientemente bueno para ser parte de la familia». Carmen se puso pálida como papel. «Papá, yo no entiendo de qué estás hablando». «¿No entiendes, Carmen? Déjame explicarte bien clarito. Esta casa nunca fue suya. Fue un regalo mío que se puede revocar si ustedes demuestran ingratitud grave y mentirme durante semanas sobre la fiesta de Isabela, cancelar todo usando mi nombre sin decírmelo, excluirme de los 15 años de mi propia nieta y después hacerle creer a Isabela que yo no fui porque soy racista. Eso se llama ingratitud grave». Steven se agarró de la cabeza con las 2 manos. «Alfonso, nosotros no sabíamos que tú podías hacer esto». «Por supuesto que no lo sabían, porque ustedes nunca se molestaron en preguntarme cómo había conseguido $168,000 en efectivo para comprarles esta casa cuando Steven estaba desempleado. Nunca les importó saber que esos eran todos mis ahorros de jubilación. Nunca les importó saber que Patricia y yo vendimos nuestros planes de retiro para que ustedes pudieran vivir como americanos ricos en Kendall». Carmen empezó a llorar. «Papá, fue un malentendido». «Nosotros podemos explicarte. ¿Un malentendido? Carmen, tú cancelaste la iglesia, cancelaste la comida, cancelaste la música, y durante 6 semanas me seguiste diciendo que todo estaba perfecto para la fiesta. Eso no es malentendido, eso es mentira sistemática. Pero papá, nosotros nunca quisimos lastimarte. No me quisieron lastimar, pero sí me quisieron esconder. No me quisieron lastimar, pero sí prefirieron que Isabela creyera que su abuelo cubano es un racista, antes que admitir delante de sus amigos americanos que vengo de una familia de inmigrantes trabajadores». En ese momento Isabela salió de la casa. Tenía puesta su uniforme de escuela y cargaba su mochila. Se veía confundida al vernos a todos parados en el patio, hablando tan temprano en la mañana. «¿Qué está pasando?», preguntó Isabela. Carmen y Steven se miraron sin saber qué decir. «Isabela», le dije, «ven acá con tu abuelo». Isabela caminó hacia mí todavía confundida. «Princesa,
¿Tú sabes quién pagó esta casa donde has vivido durante 10 años? Isabela miró a sus padres, después me miró a mí. Mis papás la compraron, ¿verdad? No, mi amor. Yo la compré. Con todos mis ahorros de toda mi vida. Porque los quiero y quería que tuvieras un hogar seguro donde crecer. Isabela me miró con los ojos muy abiertos. ¿Y ahora qué va a pasar, abuelo? Ahora, princesa, tu abuelo va a vender esta casa. Y con ese dinero me voy a comprar una casita pequeña donde los abuelos que son respetados por sus familias puedan vivir en paz. Carmen se puso a llorar más fuerte, pero ya no me importaba. Había esperado 72 años para aprender esta lección. El amor sin respeto no es amor, es lástima. Y yo ya no quería la lástima de nadie. Digite 9 para continuar. Tentar nuevamente en reeditar bloque 9. Consecuencias inmediatas. 880 palabras. Isabela me miró con una cara que nunca había visto antes. No era confusión, no era tristeza. Era algo más profundo. Era como si estuviera viendo a su abuelo por primera vez en su vida. Abuelo, ¿es cierto que tú no quisiste venir a mi fiesta porque no te gustaba que fuera con gente americana? Carmen se puso tensa inmediatamente. Isabela, no es momento para esas preguntas. Si es momento, la interrumpí. Isabela, mi amor, yo nunca supe que tenías una fiesta. Tu mamá me dijo que se había cancelado. Yo estuve esperando en esta puerta durante horas con tu regalo en las manos, tocando el timbre, llamando por teléfono. Nadie me abrió porque no había nadie aquí. Ustedes estaban celebrando en otro lugar sin decirme. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. ¿Es verdad eso, mami? Carmen no podía mirarla a los ojos. Isabela, es complicado. ¿Es verdad o no es verdad? Steven puso la mano en el hombro de Isabela. Sí, Isabela, es verdad. Nosotros hicimos la fiesta en el club de mi trabajo. No invitamos a tu abuelo porque pensamos que él no iba a estar cómodo con ese ambiente. ¿Qué ambiente? Isabela estaba empezando a sonar enojada. El ambiente americano, mi amor. Tu abuelo es muy tradicional, muy cubano. Pensamos que se iba a sentir fuera de lugar. Isabela me miró otra vez. ¿Es eso cierto, abuelo? ¿Tú no te sientes cómodo con gente americana? Isabela, yo he vivido en este país durante 45 años. He trabajado con americanos. He sido amigo de americanos. He respetado a americanos toda mi vida. Lo que no me gusta no es la gente americana. Lo que no me gusta es que mi propia familia se avergüence de mí. Isabela soltó su mochila en el pasto y se me acercó más. ¿Tú trajiste un regalo para mí? Claro que traje un regalo, princesa. El regalo más bonito que pude encontrar. ¿Dónde está? En mi apartamento, esperando por ti desde hace 6 semanas. Isabela se dio la vuelta y miró a sus padres con una cara que yo nunca le había visto. Era una cara de desilusión adulta, de alguien que acaba de descubrir que las personas en las que más confiaba le habían mentido. Mami, ¿por qué le dijiste al abuelo que mi fiesta se había cancelado? Carmen empezó a llorar más fuerte. Isabela, nosotros queríamos que tuvieras una fiesta moderna, elegante, ¿y mi abuelo no es elegante? No es eso, mi amor. Entonces, ¿qué es? Steven trató de intervenir. Isabela, tu abuelo tiene ideas muy tradicionales sobre las fiestas. Nosotros queríamos algo más contemporáneo. ¿Contemporáneo sin mi abuelo? Nadie le respondió. Isabela caminó hacia la casa, recogió su mochila y regresó hacia donde estábamos parados. Abuelo, yo puedo ir contigo a ver mi regalo. Isabela, tú tienes escuela, dijo Carmen rápidamente. No me importa la escuela ahora mismo, mami. Quiero ir con mi abuelo. Carmen y Steven se miraron sin saber qué hacer. Isabela, necesitamos hablar en familia sobre lo que está pasando aquí, dijo Steven. ¿En familia? Isabela lo miró como si acabara de decir algo ridículo. ¿Ahora sí quieren hablar en familia? Después de hacer mi fiesta de 15 años sin mi abuelo, después de mentirme durante 6 semanas, ¿ahora sí soy familia? Me quedé sorprendido por la madurez de Isabela. Era como si en 5 minutos hubiera crecido 5 años. Isabela, vamos a mi apartamento, le dije. Tus padres pueden ir después cuando estén listos para una conversación honesta. Carmen se desesperó. Papá, tú no me puedes quitar a mi hija. No te estoy quitando a tu hija, Carmen. Te estoy dando la oportunidad de que decidas si quieres ser honesta con ella o si prefieres seguir mintiéndole. Isabela ya estaba caminando hacia mi carro. Abuelo, ¿es cierto que esta casa es tuya?
Era mía, princesa. Se la regalé a tus padres para que tú pudieras tener un hogar bonito. Pero ahora me la voy a llevar de vuelta. ¿Y nosotros dónde vamos a vivir? Esa es una pregunta que tus padres te van a tener que responder. Isabela se subió al asiento del pasajero de mi Honda Civic. Antes de encender el motor, bajé la ventana y miré a Carmen y Steven por última vez. Tienen 30 días para mudarse. Don Raúl, mi abogado, les va a mandar toda la información que necesiten. Y Carmen, cuando estés lista para una conversación honesta con tu hija sobre por qué decidiste borrarme de su vida, ya sabes dónde vivo. Encendí el motor y manejé hacia mi apartamento, con Isabela sentada a mi lado, los dos en silencio, procesando cómo una mentira sobre una fiesta cancelada había terminado cambiando toda nuestra familia para siempre. Digite 10 para continuar tentar nuevamente, 10 editar bloque 10. Reflexión final y legado, 870 palabras, en mi apartamento. Isabela se sentó en el sillón de cuero marrón, donde yo había pasado tantas noches pensando en todo lo que había salido mal. Le di el vestido rosado que había estado esperando por ella durante 6 semanas, envuelto en el mismo papel dorado que había elegido con tanto cuidado. Isabela lo desenvolvió despacio, sin decir una palabra. Cuando vio el vestido se puso a llorar. «¿No te gusta, princesa? Es el vestido más bonito que he visto en mi vida, abuelo. Pero yo ya no lo voy a poder usar. ¿Por qué no? Porque mi fiesta de 15 años ya pasó. Sin ti». Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que pensé que no iba a poder hablar. «Isabela, mi amor, los vestidos bonitos no son solo para las fiestas. Son para los momentos importantes de la vida. Y este momento, ahora que tú y yo estamos aquí juntos, siendo honestos el uno con el otro, este es un momento importante». Isabela se abrazó al vestido como si fuera un bebé. «Abuelo, ¿es verdad que mis papás van a perder la casa?» «Sí, princesa. ¿Es verdad? ¿Y es culpa mía?» Me senté a su lado en el sillón y la abracé. «Isabela, nada de esto es culpa tuya. Tú eres una niña de 15 años. Las decisiones que tomaron los adultos no son responsabilidad tuya. Pero si yo no hubiera querido una fiesta americana, Isabela, mírame». Le levanté la cara con mis manos para que me pudiera ver directo a los ojos. «Tú tenías derecho a querer la fiesta que tú quisieras, en inglés, en español, con americanos, con cubanos, como se te diera la gana. El problema no fue que quisieras una fiesta americana. El problema fue que tus padres creyeron que yo no merecía estar ahí contigo». Isabela se quedó pensando por un momento. «Abuelo, ¿tú me vas a perdonar por no haber preguntado por ti en mi fiesta? ¿Tú preguntaste por mí?» «Sí. Le pregunté a mi mamá dónde estabas. Ella me dijo que no habías querido venir porque no te gustaba mi nueva vida americana. ¿Y tú qué pensaste cuando te dijo eso?» «Pensé que tal vez era cierto, porque tú siempre me hablas en español, siempre me cuentas historias de Cuba, siempre quieres que comamos comida cubana. Pensé que tal vez te daba pena que yo quisiera ser más americana». Las lágrimas me empezaron a correr por la cara sin que pudiera pararlas. «Isabela, mi princesa, yo nunca me he dado pena de ti, nunca. Ni cuando hablas inglés, ni cuando comes hamburguesas, ni cuando escuchas música americana. Yo me siento orgulloso de que sepas vivir en dos mundos, de que puedas ser cubana y americana al mismo tiempo. Eso te hace más fuerte, no más débil». Entonces, ¿por qué mis padres pensaron diferente? Era una pregunta muy difícil para responderle a una niña de 15 años, pero Isabela había demostrado hoy que ya no era una niña. Era una joven que merecía respuestas honestas. A veces, princesa, cuando la gente quiere encajar en un mundo nuevo, cree que tiene que rechazar el mundo viejo. Tus padres creyeron que para ser aceptados por los americanos ricos del club, tenían que esconder al abuelo cubano trabajador. Pero se equivocaron. Un hombre que se avergüenza de dónde viene nunca va a ser respetado por donde está. Isabela se quedó callada por mucho rato, abrazando su vestido rosado. «Abuelo, cuando vendas la casa, ¿tú te vas a comprar una casa nueva?» «Sí, mi amor. Me voy a comprar una casita pequeña, tal vez en Hialeah, donde vive gente como yo. Gente que no se avergüenza de hablar español en el supermercado. Yo voy a poder visitarte todas las veces que quieras, Isabela. Pero va a tener que ser porque tú quieres, no porque tus padres te obliguen. Y si mis padres no me dejan». «Isabela, tú ya tienes 15 años.
Dentro de 3 años vas a ser mayor de edad. Nadie te va a poder decir con quién puedes o no puedes hablar. Isabela sonrió por primera vez en todo el día. Abuelo, ¿puedo quedarme contigo esta noche? No quiero regresar a casa todavía. Claro que puedes, princesa, pero tienes que llamar a tus padres para decirles dónde estás. Mientras Isabela llamaba a Carmen para avisarle que se iba a quedar conmigo, yo me quedé mirando por la ventana de mi apartamento, pensando en todo lo que había aprendido durante estas semanas. A los 72 años, había descubierto algo que me tomó toda una vida entender. El amor verdadero no necesita esconderse. Si alguien te pide que te escondas para poder amarte, esa persona no te ama a ti. Ama la idea de ti que le conviene. Y esa lección, más que cualquier casa, más que cualquier dinero, era lo único que realmente valía la pena dejarle a Isabela. Dime de qué ciudad me estás escuchando. Da like si hice lo correcto. Y comparte esta historia con quien necesite recordar que la dignidad no se negocia, ni siquiera por amor familiar. Suscríbete para más historias de personas que recuperaron su respeto.